Cuando dejas de perseguir a una mujer, algo cambia de una manera que la mayoría de los hombres nunca entienden, porque no es solo tu silencio lo que ella siente. Es el significado emocional detrás de ese silencio el que empieza a trabajar dentro de su mente. Al principio todo parece normal, ella sigue con su rutina, sonríe, publica, conversa, aparenta tranquilidad. Pero por dentro empieza ese pequeño ruido mental que se vuelve más intenso con el paso de los días, ese susurro incómodo que le pregunta por qué ya no estás donde antes estabas, por qué la atención que creía asegurada ya no existe, por qué el hombre que antes demostraba interés ahora actúa como si no la necesitara. Y aunque su orgullo intente convencerla de que no le importa, el corazón no escucha al orgullo, escucha la ausencia, y esa ausencia empieza a pesar. Lo primero que aparece en su mente es la pregunta más simple pero más peligrosa. ¿Por qué dejó de intentarlo? Porque una mujer puede ignorar un mensaje, puede tardar en responder, puede mostrarse fría, pero siempre nota cuando un hombre deja de hacer lo que antes hacía, y su cerebro emocional empieza a analizar cada detalle, cada conversación pasada, cada gesto, cada interacción. Porque la mujer no solo recuerda, revive, y en ese proceso revive tus palabras, revive tu interés, revive tu presencia, y cuando nota que esa presencia ya no está, la inseguridad aparece disfrazada de curiosidad. Al principio intenta justificarte, quizá estás ocupado, quizá necesitabas espacio, quizá estabas cansado, pero cuando el tiempo pasa y tu silencio no cambia, la curiosidad se transforma en confusión, y la confusión golpea su ego porque las mujeres están acostumbradas a ser deseadas, a ser buscadas, a recibir atención, a sentir que controlan el ritmo emocional, pero cuando un hombre deja de perseguirlas, ese control se rompe y el papel se invierte. Ahora eres tú el misterio. Ahora eres tú la pregunta sin respuesta, ahora eres tú la posibilidad que ella no sabe si perdió o si aún puede recuperar, y esa duda la persigue incluso cuando intenta no pensar en ti. Empieza a revisar conversaciones antiguas, mira tus fotos, revisa si estás activo, nota si publicas algo diferente. Analiza tu energía, porque incluso tu silencio habla, incluso tu ausencia tiene voz, y esa voz empieza a decirle que quizá no eras el hombre débil que ella pensaba. Quizá no eras el que estaba dispuesto a quedarse sin importar cómo lo trataban, quizá siempre fuiste más fuerte de lo que ella imaginó, y eso despierta algo que ella no vio antes, respeto, porque una mujer respeta al hombre que puede caminar solo, al hombre que no ruega, al hombre que no necesita rogar amor para sentirse valioso. Y es en ese punto donde su ego empieza a doler, no porque te ame aún, sino porque empieza a sentir que perdió el poder emocional sobre ti, y cuando una mujer siente que pierde poder, aparece la pregunta que más le afecta internamente. ¿Acaso ya no le importo? Y esa pregunta es la que empieza a emocionarla, a inquietarla, a moverla por dentro, porque mientras te sentías seguro, nunca tuvo que pensar demasiado, nunca tuvo que esforzarse, nunca tuvo que preguntarse si podía perderte. Pero ahora la incertidumbre entra en escena y la incertidumbre crea emoción, y la emoción crea apego. Ahora empieza a compararse, se pregunta si hubo otra mujer, si alguien más apareció. Si alguien más aprecia lo que ella ignoró, si alguien más recibe la atención que antes era suya sin esfuerzo, y aunque no lo diga, le duele imaginarte hablando con otra, sonriendo con otra, interesándote por otra, porque la mujer no compite en voz alta, compite en silencio. Y ese silencio interno se llena de celos que no confiesa, de miedo que no admite, de curiosidad que no reconoce, pero que la consume. Ahora te observa sin decir nada, mira tus publicaciones, tus cambios, tus mejoras. Si luces más feliz, más fuerte, más tranquilo, y si te ve crecer sin ella, su mente empieza a sentir algo más profundo que simple curiosidad, arrepentimiento, porque entiende que quizá no valoró algo que ahora entiende como raro, un hombre con control emocional, un hombre que ama sin humillarse. Un hombre que siente pero también sabe detenerse cuando ya no es correspondido, y esa combinación es peligrosa para su ego porque ahora ya no eres el hombre que perseguía, ahora eres el hombre que pudo irse. Y un hombre que puede irse es un hombre que deja huella, comienza entonces a sentir esa incomodidad emocional cuando tu ausencia deja de ser solo silencio y se convierte en posibilidad de pérdida real, empieza a imaginar escenarios en los que ya no puede regresar, en los que tu corazón ya no late por ella, en los que tu interés se apagó, y aunque son solo pensamientos, generan emoción, y la emoción se convierte en apego, y el apego se transforma lentamente en atracción. Entonces, sin decirlo, empieza a reaccionar de formas pequeñas pero evidentes, responde más rápido, aparece sin motivo. Comenta algo banal, deja una señal mínima pero clara de que todavía quiere saber si estás ahí, aunque finja que no significa nada, porque no es casualidad.
Es su mente comprobando si perdió de verdad o si todavía tiene poder sobre ti, porque en el fondo quiere saber si aún importa, y mientras todo esto ocurre dentro de ella, tú ya cambiaste la posición en la historia. Dejaste de ser el que espera y te convertiste en el que elige, dejaste de ser el que persigue y te convertiste en el que observa. Dejaste de ser el hombre disponible siempre y te transformaste en el hombre que exige reciprocidad, y aunque ella nunca lo diga en voz alta, empieza a sentir que tal vez te juzgó mal, tal vez te subestimó. Tal vez creyó que siempre estarías y ahora entiende que no, que los hombres fuertes no esperan eternamente, que los hombres con dignidad saben retirarse, que los hombres con valor emocional no necesitan rogar. Y es en ese punto donde por primera vez siente miedo real, no miedo a perderte físicamente, sino miedo a aceptar que quizá perdiste interés por ella de verdad. Entonces llega la pregunta final que la golpea profundamente, ¿y si ya me superó? Y ese pensamiento no aparece en voz alta. Pero es el que más duele, porque cuando una mujer cree que un hombre realmente la superó, algo dentro de ella se rompe. Porque entender que un hombre que la quiso con sinceridad ahora vive sin necesitarla es sentir que algo valioso se fue para siempre, y aunque intente disimularlo, aunque trate de actuar fuerte, aunque diga que no le importa, por dentro sabe que tu silencio cambió algo que nunca esperaba que cambiara, su percepción de ti y su propia emoción hacia ti. Y cuando la mujer llega a ese punto donde su mente ya no encuentra excusas para justificar tu ausencia ni argumentos para minimizarla, comienza la verdadera batalla interna. Esa guerra silenciosa entre su orgullo y su corazón, porque aunque su orgullo quiere mantener la imagen de que todo está bajo control, su corazón ya siente que algo se le escapa, algo que antes daba por seguro, algo que creía eterno, tu presencia emocional. Entonces empieza a recorrer mentalmente cada momento compartido, no desde la tranquilidad del pasado, sino desde la nostalgia del ya no está. Recuerda las veces que te ignoró pensando que siempre regresarías, recuerda las veces que fuiste paciente mientras ella dudaba. Recuerda tu mirada cuando estabas dispuesto a darlo todo y ella todavía no lo entendía, y en ese recuerdo ya no eres el hombre insistente, ahora eres el hombre que merecía más. Esa comprensión duele, porque la mujer, aunque fuerte, siente profundamente cuando reconoce que alguien la amó bien y ella no supo cuidar ese amor, y ese reconocimiento no llega de golpe, llega lentamente, en pensamientos que aparecen en medio del día, en recuerdos que surgen sin permiso, en preguntas silenciosas que empiezan a perseguirla incluso cuando intenta distraerse. De pronto, cosas pequeñas comienzan a dolerle, ver un lugar donde estuvieron juntos, escuchar una canción que alguna vez compartieron. Incluso ver a un hombre que la mira con la misma sinceridad con la que tú la mirabas, porque entonces se da cuenta de que esa sinceridad ya no es suya, que ya no tiene derecho a reclamarla, que perdió algo que creía inagotable, tu intención de quedarte, y cuando una mujer siente pérdida emocional real, su mente ya no analiza desde el ego, empieza a analizar desde la vulnerabilidad, y ahí descubre sentimientos que antes no quería aceptar. Se da cuenta de que sí le importabas, que sí sentía algo fuerte, pero lo confundió con seguridad, porque cuando alguien está siempre, uno deja de sentir miedo a perder, y cuando no hay miedo, el corazón cree que no ama tanto, pero ahora que desapareciste, entiende que la seguridad era amor disfrazado de costumbre. Y que el verdadero reconocimiento llega cuando esa seguridad se rompe, cuando la presencia se convierte en ausencia, cuando la voz que siempre estaba se calla, entonces, sin admitirlo, empieza a sentir falta de ti. Te extraña no solo como persona, sino como energía emocional en su vida, extraña saber que había alguien que se preocupaba. Alguien que pensaba en ella, alguien que estaba dispuesto a luchar un poco más de lo normal, y ahora que ese alguien ya no está, la soledad emocional toma otra forma, una que no es física, sino mental. Porque incluso rodeada de gente puedes sentir que falta algo, y ese algo eres tú. Es en ese punto donde muchas mujeres intentan recuperar control, no siempre volviendo directamente, sino primero probando, tanteando, enviando señales ambiguas, mensajes simples, llamadas casuales, comentarios disfrazados de indiferencia, pero llenos de intención, porque quiere comprobar si todavía puede despertarte, si todavía puede mover algo dentro de ti, si aún la tienes presente en tu corazón. Y cada reacción tuya se convierte para ella en respuesta emocional. Si respondes rápido, respira tranquila; si respondes lento, se inquieta más; si no respondes, el vacío vuelve a golpearla, y mientras eso sucede, empieza a reflexionar sobre ti como hombre, no desde la comodidad, sino desde la admiración. Porque ya no te ve como alguien desesperado, ahora te ve como alguien fuerte, alguien que sabe amar pero también sabe parar, alguien capaz de sentir profundamente sin perder su dignidad. Y esa combinación despierta algo muy poderoso en una mujer, deseo emocional real,
ese que no nace de la necesidad, sino del reconocimiento de valor, porque las mujeres no se entregan al que ruega. Se entregan al que respeta su propio amor. Así, empieza a imaginar cómo sería regresar, cómo sería hablar contigo, cómo sería explicar, cómo sería pedir perdón sin decir literalmente perdón, porque aunque el orgullo todavía intenta sostener la imagen, el corazón ya quiere acercarse. Ya quiere entender si existe una segunda oportunidad, ya quiere saber si todavía queda algo de lo que había antes. Pero aquí ocurre algo aún más importante. Mientras todo esto pasa en su interior, también debe enfrentar la posibilidad de que tú realmente hayas seguido adelante, y esa posibilidad no solo la lastima, la transforma, porque entender que puede perderte para siempre la obliga a mirarse a sí misma, a reconocer sus errores, a aceptar que no siempre actuó bien, que quizá jugó con tus emociones, que quizá se confió demasiado en tu amor, y aceptar eso la hace crecer, porque el dolor emocional más fuerte no es perder a alguien, es aceptar que la pérdida fue consecuencia de tus propias decisiones. Entonces aparece la vulnerabilidad verdadera, esa que ya no es orgullo disfrazado, sino verdad emocional. Esa donde reconoce que sí le dolería verte amar a otra, que sí le dolería saber que ahora tu sonrisa pertenece a alguien más, que tus palabras dulces ya no son para ella, que tu paciencia y ternura ahora construyen algo nuevo con otra mujer, y ese pensamiento la rompe por dentro mucho más de lo que jamás admitiría, porque ahí entiende que el hombre que dejó ir era raro, valioso, difícil de encontrar, y que quizá muchos podrán interesarse en ella, pero no todos podrán sentirla como tú la sentiste, y en medio de esa tormenta emocional, surge otra posibilidad, que regrese, pero ya no por ego, sino porque ahora sí siente, porque ahora sí entiende, porque ahora sí valora, en ese punto, si decide volver. No lo hace desde la seguridad, sino desde el miedo a perderte, desde la sinceridad, desde una emoción más real que antes, pero también llega tarde en algunos casos, porque mientras ella vivía entre dudas, tú aprendiste a vivir en paz, creciste, te fortaleciste, te descubriste. Volviste a tener control sobre tu propio corazón, entendiste que amar no significa mendigar, que sentir no significa perder dignidad, y que quien realmente te valora no te pone en posición de suplicar. Ahí es donde tú decides, ahí es donde tu fuerza se convierte en poder emocional real, porque ahora eres tú quien define si esa historia merece una segunda oportunidad o si su capítulo terminó. Pero independientemente del final, hay algo seguro, tu ausencia dejó huella en ella, no solo porque te fuiste, sino porque te fuiste con dignidad, porque no gritaste, no rogaste, no imploraste, simplemente dejaste de insistir donde no te valoraban, y ese acto silencioso fue más poderoso que cualquier discusión. Porque el silencio de un hombre que amó de verdad es el ruido emocional más fuerte que una mujer puede sentir, así que sí, cuando no estás, ella siente, piensa, recuerda, analiza, su orgullo lucha, su corazón duele. Su ego cae, y la realidad la despierta, porque en tu ausencia descubre algo que nunca pensó necesitar descubrir, lo que realmente significabas.